Siempre que canto o cantamos este himno, no puedo sino ver esa transformación desde el incrédulo hasta el creyente. Cuando el incrédulo dice, todo yo, quiero mis placeres, quiero mis gustos, quiero hacer lo que quiera, y de Cristo nada. Vaya si la obra del Señor en el corazón del hombre es grande, porque cuando Dios obra en el corazón de este incrédulo que no quiere nada y no se quiere nada sino a él mismo o a ella misma, termina diciendo, Señor, dame la dicha para que la vida sea solo tú y nada de mí. En este himno podemos ver esa conversión. Hermoso himno. Vamos a abrir la palabra de nuestro buen Dios y Salvador en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo número 4, Hebreos capítulo número 4, versículo número 16. Es el último versículo del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y dice nuestro texto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un texto, estoy muy seguro todos lo hemos leído, un texto hermoso, un texto diciente, un texto que en sí, diría yo, no requeriría mucha explicación. Acerquémonos delante del trono de gracia y que hallamos lo que el autor inspirado nos dice. Hallarán multitudes de gracia y de misericordia que serán vuestra salvación, vuestro socorro en el tiempo apropiado. El título que tenemos para el sermón evangelístico en esta mañana sencillamente es: no hay un mejor lugar para el alma del pecador. El pecador quiere estar en muchos lugares. El pecador quiere estar en la verbena, el pecador quiere estar en un bar, el pecador quiere estar en su casa durmiendo, el pecador quiere hacer muchas cosas, pero porque el Espíritu del Señor no ha obrado en él, él no sabe que el mejor lugar para su alma está delante de ese trono de gracia y de majestad. Él cree que es mejor estar en la fiesta, en la verbena, con los amigos. Él todavía no entiende que esas cosas lo apartan más y más y más del Dios Salvador y no se da cuenta, claro, vive en tinieblas, que el lugar seguro para su alma es a los pies del trono de gracia y de majestad. Amigos, si bien en esta mañana no haremos una exposición detallada de este capítulo, sí deseo ponerlos en el debido contexto con la esperanza de que todos podamos ver la hermosura de estos 16 versículos del capítulo 4 de Hebreos. Quiero que vengan conmigo al versículo número 1, Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Yo le voy a pedir un favor. Piense en la siguiente ilustración. Usted se encuentra en una embarcación, mar adentro. No ve la playa, no ve ayuda alguna, no hay nada a su alrededor. A mar abierto. Pero el problema no es ese, el problema es que usted está en medio de profundas aguas
y la lancha o la embarcación en la que usted se encuentra está naufragando y usted está naufragando con esa barca. Se está hundiendo con ella. Y de repente aparece delante de usted un salvavidas, un flotador. Esa es su única esperanza, yo le recuerdo dónde está. ¿Y qué hace usted? Bueno, mientras usted piensa lo que va a hacer, aquellos que ya han sido salvados de perecer ahogados, lo miran a usted con asombro y terror. ¿Por qué? De que tenga frente a usted un flotador y aún no se haya lanzado para abrazarlo y ser salvo. Bueno, algo muy similar significa el versículo número 1. La promesa de salvación aún está vigente hasta el día de hoy. Es más, siempre estará vigente hasta el día final. El problema es que nosotros los hombres no sabemos cuándo es ese día final. Sabiduría de Dios. Si nosotros los hombres supiéramos cuándo sería el día final, estaríamos disfrutando de las tinieblas del mundo hasta faltando unas 5 o 6 horas y vendríamos en un falso arrepentimiento pretendiendo que Dios nos salvara. Pero no es así. Nadie sabe cuándo va a ser el día y la hora del día del regreso de Cristo, y más aún, ninguno de nosotros sabe cuándo es el día y la hora en el que partamos a dar cuentas. Bueno, el versículo 1 dice: la promesa de perdón de pecados sigue válida, no se ha vencido, aún está frente a ustedes, y nosotros, como están aquellos amigos suyos que abrazaron el flotador y se salvaron, nosotros en realidad nos aterramos de que la promesa esté todavía vigente, disponible para todos los que aún no han creído y usted no la haya abrazado. Algo similar, como les dije, dice el versículo 1. Teman, aterrorícense. Esa es la idea. Tengan miedo de que la promesa vigente usted la haya despreciado. Es que es preocupante y alarmante que algunas personas, teniendo una promesa, evidentemente en este contexto la promesa es la entrada al reposo de Dios, es la entrada a la salvación, es la entrada al reino de los cielos. Hombre, la promesa de entrar a estar en paz con el Señor, la promesa de tener vida eterna en el Señor, la promesa de reposar, ya vamos a ver de qué, está vigente. Pero el barco se hunde y lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. En estos días por Italia murieron unos señores en un barco al que le decían que no se iba a naufragar, otro de los barcos que decían no se va a naufragar. Murieron no dándose cuenta. Cosas terribles, así es la persona inconversa. No se da cuenta que su barco se hunde, ve el flotador, ve personas salvadas a su alrededor y se quedan mirando y dicen, no, quizás hay otra manera. Yo le quiero decir a usted hoy, estimado amigo, que solo la gracia de Dios manifestada en el Evangelio es la única esperanza que usted tiene si es que quiere estar a cuentas con Dios. Si no quiere, bueno, eso ya es otra cosa. De cuando uno no quiere algo, pues uno no quiere lo que le ofrecen. Si usted no quiere estar a paz con Dios, si usted no quiere estar a cuentas con el Señor, si usted prefiere más las tinieblas que la luz, si usted disfruta más la oscuridad que la luz, si usted quiere estar en antagonismo con Dios en vez de estar en paz con Dios, bueno, eso explica todo. Yo entiendo que usted no quiera tomar ese salvavidas del Evangelio. Yo entiendo que usted quiera perecer, eso ya lo entiendo. Pero si usted no quiere, si usted quiere estar a cuentas con el Señor, bueno, querido amigo, aquí hay una promesa que continúa vigente hasta el día de hoy.
Así que el versículo 1 nos dice, wow, o es como si nos dijese, wow, qué terrible es que la promesa siga vigente, que la entrada al reino siga abierta, que las puertas del perdón estén abiertas de par en par y que las personas frente a ellas no quieran entrar. Eso es terrible. Ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas personas tan necesitadas y tan urgidas de ser salvadas, y aquí quizás hay 1, 2, 3 o más personas en ese estado? Yo le voy a dar un consejo. Mientras yo voy explicando la palabra, pídale a Dios de la manera como le salga de su corazón: Señor, no permitas que mi corazón se endurezca frente a la palabra. Señor, si quieres triturar mi corazón, tritúralo, pero yo hoy quiero escuchar esta palabra. Yo hoy quiero entender cuál es tu camino. Yo hoy quiero mirar cómo me deshago de este pecado. Yo hoy quiero saber cómo me puedo reconciliar contigo. Si ese es el deseo de alguno de ustedes, entonces oren en su corazón mientras yo voy exponiendo estos buenos consejos. Nos preguntamos entonces, ¿por qué personas tan necesitadas de entrar en ese reposo, es decir, de ser salvos, no entraron a la final? Tenían la puerta, tenían la invitación, ahí estaban y no entraron. Bueno, el versículo 2 nos da la respuesta. Miremos el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Usted sabe qué es evangelio. El evangelio es la buena nueva, es una buena noticia. Lo que está diciendo este hombre aquí, el autor inspirado, es que tanto a los que entraron en el reposo de Dios como a los que no quisieron, a ambos se les predicó el evangelio. Ninguno de ellos tiene la excusa de decir, yo no escuché el evangelio. Señor, me tienes que salvar porque yo no lo escuché. No, ambos lo entraron. La pregunta es entonces, ¿por qué unos no entraron? Versículo 2 nos lo dice. Porque pese a que ambos escucharon el evangelio, dice, no les aprovechó para nada. Léanlo. No les aprovechó el oír la palabra. Son personas que se sientan en las iglesias, escuchan el evangelio y no les aprovecha. Oye, qué extraño. ¿Por qué no les aprovecha? Ya el autor inspirado nos lo dice. Por no ir acompañada de fe. Es decir, porque no creyeron que las promesas que Dios les hace en el evangelio fueran para ellos. No las creyeron. No les fue posible creer que Dios se está reconciliando con los pecadores por medio del evangelio de Cristo y del Cristo del evangelio. No pudieron creer eso. Quizás pensaron, no puede ser tan fácil. Quizás pensaron, no, yo tengo que contribuir con alguna obra, con algún mercado, con alguna misericordia. Yo tengo que hacer algún tipo de penitencia. Y entonces si creo, bueno, así ya es más plausible. No pudieron creer que tanta dicha fuera gratuita y verdadera. No tuvieron fe. En términos del ejemplo de la lancha naufragando, que citamos hace un momento, recuerden que estamos en el versículo 2, podríamos decir esto: todos los que naufragamos tuvimos un flotador frente a nosotros, pero solo quienes creímos que podíamos ser salvos, lo abrazamos y fuimos salvos por gracia. Quienes tuvieron el flotador y no tuvieron fe de que podían flotar o salvarse, perecieron. Cosa tremenda, ¿no es así? Qué cosa maravillosa. Digo, maravillosa por los que creyeron y se salvaron y entraron en el reposo. Cosa terrible, como nos dice el versículo número 1, por aquellos que, habiendo tenido el evangelio y habiéndoselos proclamado de manera correcta, dijeron, no, Señor, quiero más de mí y no quiero nada de ti, en términos del himno que estábamos cantando. Y eso es lo que dice la palabra. El evangelio no les aprovechó, no porque existiese defecto en el evangelio, ni porque el Cristo del evangelio
no tuviera el poder para salvarlo, o porque le faltó un poco más, lo digo con respeto, de sangre a Cristo por derramar. No, mis amados. El Evangelio no les aprovechó porque no tuvieron fe. No creyeron que Cristo era la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad que tomó forma de hombre, cuerpo de hombre, alma de hombre, como lo decíamos ahora en el catecismo, para llevar en ese cuerpo la multitud de las transgresiones de los que creen y sufrir en ese cuerpo y en esa alma. No, ellos no lo creyeron. No lo creyeron. No creyeron las promesas. No creyeron que por medio de la fe en el Señor Jesucristo y en su vida perfecta y en la muerte sustitutiva, es decir, que Cristo murió por los pecadores que creen en Él y fue castigado por los pecados que Él llevó sobre sí de quienes creen en Él, ya tenemos paz con Dios. Es así de fácil y es tan fácil, tan hermoso que hay personas, como ya lo dije, que no creen. Entonces, escucharon el Evangelio, las promesas del Evangelio, el Cristo del Evangelio, pero dijeron, no, yo no creo en eso. El problema suyo fue que no creyeron en el Cristo maravilloso que está en el centro del Evangelio, ni que ese Cristo llevó los pecados de ellos en su cuerpo sobre la cruz. Ni creyeron que la muerte de Cristo los reconcilia con Dios y les concede vida eterna y perdón de pecados. No creyeron que por medio de su obediencia perfecta a la ley de Dios, ellos ahora iban, por medio de la fe en Cristo, iban a ser vistos como si nunca hubieran pecado delante de Dios. No lo pudieron creer. Y yo no me explico uno en un estado de miseria espiritual, en un estado de bancarrota espiritual donde no tiene nada, ¿cómo no puede abrazar las riquezas del perdón de pecado que están frente a él o a ella y decir, prefiero seguir viviendo mi vida miserable? No me explico. Pero eso es lo que sucede y de eso nos está hablando el versículo 2. El autor inspirado dice, escucharon el Evangelio, pero no fue acompañado de fe. Note lo que el autor inspirado hace después de decirnos que hubo muchos que escucharon las buenas nuevas del Evangelio, que a la postre no creyeron. Ahora el autor inspirado se enfoca en aquellos, ya nos habló un poco de quienes escucharon el Evangelio y quienes no creyeron. Ahora miremos el versículo número 3, porque ahora ya nos muestra, es un poco de quienes escucharon el Evangelio y lo creyeron, versículo número 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es difícil continuar con este sermón sin que usted entienda que la salvación es mostrada muy a menudo, no solamente, o más bien particularmente en este libro, esta carta a los Hebreos, como entrando a un reposo o como teniendo descanso espiritual. La enseñanza es que todos los que hemos creído en Cristo y hemos creído en las promesas del Evangelio, entramos no en nuestros méritos, ni por nuestra fuerza, ni porque somos muy listos, entramos por la gracia de Dios en ese reposo. La situación del que cree es diferente antes y después de creer. Antes de creer, ustedes ya lo están notando, no había reposo para el pecador. El pecador la pasaba de maravilla, o al menos eso creía. La pasaba de maravilla, estaba feliz haciendo una cosa, sabía que su vida era una miseria. No es que el pecador no sepa que su vida no es una miseria. El pecador sabe que su vida es una miseria. Pero él trata o ella trata de ocultar
esa miseria con las cosas del mundo. Bueno, el versículo 3 nos dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. La enseñanza es que todos los que hemos creído en Cristo y en su evangelio, entramos en el reposo. Sí, mis amigos, porque aunque estemos aquí en la tierra, porque aunque tengamos cuerpos fatigados y cansados, e incluso aunque abunden en nuestras vidas problemas, Dios nos ha concedido la fe, y esa fe ha sido el vehículo que nos ha llevado de la tierra de la desesperanza, de la angustia, de las tinieblas y de la zozobra, a aquella tierra que es luz, que es gozo, vida, paz y esperanza, por gracia, pero por medio del vehículo de la fe. Esto lo tenemos que saber articular, porque luego vamos a estar diciendo, es que yo por medio de la fe tuve esto. Tengamos cuidado porque no podemos hacer de la fe una obra. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia. Cuando las embarcaciones de nuestras vidas estaban naufragando, por la gracia de Dios, por medio de un instrumento, de aquel pequeño flotador o salvavidas. ¿Descanso de qué? Esa es la pregunta. Versículo 3 me habla de un descanso, de entrar a un reposo. ¿Descanso de qué? Descanso de los mandamientos de hombres. El creyente descansa de las ordenanzas humanas. Hombre, yo lo digo con respeto, venimos de una religión muy disciplinada en inventarse cosas y en ponerlas sobre las personas. ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo que cuando nosotros creemos en Cristo tenemos descanso de las ordenanzas de las personas? ¿No se les viene a la mente los días de los fariseos, donde el Señor les recrimina y les acusa de que ponían pesadas cargas sobre los demás y ni siquiera ellos las podían cumplir? Bueno, lo digo con respeto, el catolicismo romano es muy bueno en esto. ¿Es usted una persona que ha vivido hasta el día de hoy en el catolicismo romano? Bueno, aquí no nos dedicamos a hablar de maldiciones, no. Pero aquí usted debe ver que hay reposo para usted, hay descanso para su alma de una serie de fábulas engañosas, de una serie de mentiras, de prácticas mentiras, falaces que no corresponden a la verdad revelada por Dios. Entonces, cuando usted cree en Cristo y en las promesas del Evangelio, usted es libre de ese tipo de órdenes humanas. ¡Qué maravilla! El hombre tiene descanso de las falsas religiones en las que anduvieron. Descanso sobre todo de no estar más bajo el peso agobiante de la ira de Dios. En ocasiones creemos que solamente la ira de Dios se va a manifestar. Vemos una persona incrédula que persiste en su incredulidad, escucha la palabra de Dios, cierra su corazón, aborrece al que está hablando, se cierra más y más, y luego pensamos, bueno, esta persona cuando se muera va a soportar la ira de Dios. No dicen las Sagradas Escrituras. Cada día en el que una persona se niega a abrazar a Cristo y a creer en las promesas tiernas y hermosas que hay mediante la fe en Cristo, todos los días esa persona está bajo la ira de Dios. Que la plenitud de la ira de Dios no se manifieste, sí, claro, entendemos, porque si no el mundo sería el infierno mismo. Pero está bajo la ira de Dios. Cuando la persona pone su confianza en Cristo y cree que Él llevó sus pecados propios
sobre él de manera amorosa en ese madero y cree que fue castigado por el Padre y cree que llevó sobre su cuerpo y alma el infierno en cuerpo y alma, repito, en un espacio comprimido de 6 horas para que yo no tuviese que pasarlo por toda la eternidad, el que cree en eso entra en el reposo de saber que está en paz con Dios, algo que quizás usted, amigo, no tiene. Las personas buscan reposo en el yoga, en las prácticas, en las meditaciones, en el me voy de retiro o de encuentro porque ahí encuentro la paz con Dios. Me voy a ir en solitud hacia el monte para encontrarme con el Señor. No, nada de eso trae paz con Dios. Bueno, las personas que creen entran al descanso de las obras infructuosas que por años llevan haciendo, tratando de que Dios les dé gracia. Ese es el mayor descanso, o uno de los más grandes que Dios le concede al alma que cree en Cristo. Porque muchas personas llevan 60, 70 y hasta más años de su vida haciendo cosas para que Dios les conceda favores. Dios no acepta cosas de nosotros, ni obras de nosotros para Él darnos su favor. Dios no necesita que nosotros le entreguemos nada para que nosotros entremos en el reposo. Entrar en el reposo es una invitación llena de gracia que Dios hace por medio del Evangelio. No es como usted entrar a un estadio donde dice, aquí está la boleta que compré, aquí me deja entrar, sí, entro. No es así. Al reposo entramos sin boleta, sin comprar nada, sin invertir nada, sin darle nada a nadie, sin hacer nada, salvo creyendo en la persona de Cristo y abrazando sus promesas. A menos que tú no quieras entrar, a menos que tú quieras seguir intentando de manera infructuosa agradar a Cristo, poniéndote de rodillas o pagando una penitencia o cumpliendo una promesa, cosas esclavizantes. Esas cosas no liberan, esclavizan. Yo espero que ninguno de ustedes quiera seguir en eso. Bueno, todo el que cree entra a un reposo, a un descanso, como se lo estoy describiendo y mucho más indescriptible que eso. Yo creo que usted ha entendido el punto. Solo hay descanso y reposo para su alma en el momento, en el instante. No es, yo escuché el Evangelio y bueno, tengo que esperar tanto tiempo para ver si Dios me aprueba. Nosotros ahora vimos, Dios conoce el corazón. Dios lo sabe todo, Dios no tiene tiempo de esperar. El tiempo de Dios no lo vea como, vamos a ver qué tiene esta persona. Dios lo conoce todo. Dios conoce cada uno de los pensamientos de su alma. Para Dios no es oculto el más íntimo de los deseos de su corazón. Dios lo conoce todo. Su papá y su mamá no lo conocen. Su jefe no lo conoce. Su esposa quizás no lo conoce. Debería, pero puede darse el caso. Pero no hay nada oculto delante de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos. Pero vuelvo y le pregunto, ¿ha entrado usted en ese reposo? Precisamente porque quizás, como dice el versículo 6, vamos al versículo 6, porque quizás usted, léalo conmigo, usted falta que entre a Él. Hoy le predico el Evangelio, mis amados hermanos, por obediencia a Cristo, por amor a Cristo y por amor a usted. Pero pastor, si usted no me conoce, no importa. Si usted no ha abrazado las promesas del Evangelio, yo amo su alma, siento compasión por su alma y también sentimos compasión
todos los que tenemos puestos el flotador salvavidas de la salvación y lo vemos a usted hundiéndose en su pecado y no abrazando el evangelio. Claro, sentimos compasión por usted. Yo no quiero que usted se sienta mal, es un sentimiento cristiano genuino. Pero yo les predico el evangelio, mis amados, porque es palabra de Dios. Los creyentes van a ser edificados con este evangelio, pero también los que no han creído de verdad, los no creyentes, bueno, esta es la esperanza que usted tiene. Quizás usted falta por entrar en ese reposo. Dios tiene una ley. Cuando el hombre fue creado, y ya le voy a mostrar el problema, porque es que el problema, y aquí es donde nosotros debemos razonar, el problema es que las personas que no han entrado en ese reposo dicen, pero es que no necesito entrar en ningún reposo, yo me siento bien como soy, estoy bien como soy. Pero esto se lo explico porque en la oscuridad y en las tinieblas en las que usted vive, usted no ha visto la realidad espiritual. Por eso yo quiero explicársela. Miren, Dios tiene una ley, Dios es eterno. La santidad de Dios es eterna. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre en el jardín del Edén, hablo de Adán y de Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios con la ley de Dios, se los voy a poner de una manera sencilla, escrita, impresa en sus corazones. El hombre entonces en su estado de inocencia, es decir, cuando no había cometido pecado, cumplía con esa ley por naturaleza. La ley no había sido promulgada como algún día lo fue en el monte Horeb, Sinaí. La ley estaba impresa en cada corazón. Entonces, antes de caer en el pecado, el hombre andaba en justicia delante de Dios, con rectitud delante de Dios. Pero todos sabemos lo que sucedió. El hombre cayó en pecado. Y no solamente murió espiritualmente. ¿Qué significa eso? Y en esto usted puede entender que usted está muerto espiritualmente. Estar muerto espiritualmente es no sentir deseos de las cosas del Señor. Estar muerto espiritualmente es no contar con la capacidad para comunicarme con Dios. Usted puede hablar y puede decir, esto lo digo, diminutivos, puede hablar cualquier cosa de Dios. No, una cosa es que usted abra sus labios para hablar cualquier cosa de Dios y otra cosa es que exista una comunicación real con Dios por medio de la fe, de la oración, de la lectura y de todo lo demás. Entonces, cuando Adán cayó en pecado, no solamente murió espiritualmente, no solamente perdió el interés natural que tenía de tener comunión con Dios. De hecho, la comunión que tenía con Dios fue cortada, fue expulsada del jardín, ¿no es así? Muy bien. Y como todos los seres humanos somos hijos de Adán, cada uno de nosotros, usted, mi esposa, yo, los hermanos, cada uno de nosotros nacimos en pecado, lo que equivale a decir somos culpables del pecado, y como somos culpables, ¿qué pasa? Merecemos ser castigados. Yo quiero que usted entienda eso, porque hay veces las personas que no han creído el evangelio piensan, ¿y yo por qué voy a ser castigada? Yo como soy de buen vecino, yo como soy de buen hermano, de buen padre, de buen papá, de buena mamá, de buena hija, ¿yo por qué voy a ser castigado? No, usted tiene que saber por qué es castigado. Usted es castigado o castigada porque fue concebida en pecado, porque nació en pecado y ya para comenzar desde su nacimiento ya es culpable. ¿De qué? Del pecado que heredó de Adán y Eva. Si alguien tiene un reclamo para hacer, pues venga a las Sagradas Escrituras y diga que no está contenta con esa doctrina. Pero además de todo, usted no solamente es culpable por nacer con el pecado heredado de Adán, usted es culpable, mi amigo y mi amiga, por los pecados que usted comenzó a hacer desde pequeño.
Usted es culpable por los pecados que usted aprendió de manera maliciosa cuando estaba pequeño. Bueno, o sea, por donde lo mire usted es culpable y por donde mire su culpabilidad usted merece castigo. No es cuestión de si yo pienso, es cuestión de qué es lo que la palabra nos dice. Entonces, todos somos merecedores del castigo eterno de Dios desde el momento de nuestro nacimiento. Pero hay más. Perdimos la capacidad de obedecer y perdimos, peor, el deseo de obedecer. Entonces, noten el problema en el que ustedes están, amigos. Si ustedes no han entrado aún a ese reposo, hay un gravísimo problema, porque merecen el castigo de Dios, ya lo entienden. Y ahora la parte positiva es, bueno, ¿y qué puedo hacer? El estándar de Dios está ahí. Ahí está mi ley no se ha disuelto, mi ley demanda obediencia perfecta, y perfecta es perfecta. Perfecta no es como la entendemos nosotros en esta nación relajada. No, pero es que si yo cumplo al menos 2 o 3, no, eso me vale por los demás. Perfecta es perfecta. Y el problema es que frente al estándar de Dios, ni usted ni yo podemos darle al punto que Dios demanda. Entonces, por un lado, estamos bajo la condenación de Dios, merecemos la condenación del Señor, y por el otro, tenemos un estándar imposible de cumplir. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos entrar a ese reposo? Ahí está el Evangelio. Y el Evangelio es aquella buena nueva, que ahora más tarde lo vamos a hablar más en detalle, es aquella buena nueva que me habla del Dios encarnado, de la manera justa y perfecta en la que Él vivió y obedeció en todo al Señor, y de la manera en la que Él murió por todos los que creen. Entonces, nacimos en pecado, ojo con esto, entiéndalo, nacimos en pecado, crecimos en pecado, aprendimos el pecado, nos volvimos practicantes del pecado, y por ese pecado, tanto el heredado como el adquirido, merecemos el infierno. El Evangelio es Dios diciéndote, pero en la cruz del Calvario, si crees, mi Hijo sufrió el infierno por ti, para que tú ya no lo vivas. Usted tiene allí enfrente el estándar de Dios, obediencia perfecta a su palabra. Sabe que no lo puede cumplir. Y el Evangelio es diciéndote, pero Cristo vivió de una manera perfecta, obedeció de manera perfecta y ganó los méritos para que por medio de la fe tú fueses visto como perfecto ante los ojos de Dios. Note que el Evangelio te soluciona, no me malinterpreten, el problema del pecado y lo solucionó en la cruz del Calvario, sino que te soluciona el problema de cómo voy a estar delante de Dios en el cielo. Por medio de la perfecta obediencia del Cristo que vino a la tierra a vivir una vida que ninguno de nosotros puede vivir. Así que despreciar el Evangelio es querer, 1, ser castigado por toda la eternidad, y 2, no querer ver el rostro de Dios. Eso es despreciar el Evangelio. Ahora, un punto importante, mis amados. Cristo del Evangelio, hemos hablado del Cristo del Evangelio. Hemos hablado ya del Evangelio. Hemos hablado de quienes escuchan el Evangelio. Las personas que no han entrado en el reposo, que no han creído en Cristo, las personas que aún saben, sus conciencias le dicen no estás en paz con Dios. Esas personas todavía no entienden lo privilegiados que son. Pastor, ¿y por qué? ¿Qué privilegio tengo de venir
a un templo a escuchar el evangelio. No, pues, qué privilegio. Hay gente que nunca lo escucha. Son inexcusables de igual manera, porque las obras de creación dan testimonio de que hay un Dios, pero vaya privilegio la persona que tiene cuando escucha el evangelio. Piensa en eso también. Ahora, ¿sobre la base de qué usted puede entrar en ese reposo? ¿Sobre la base de obras? ¿No? De obritas de misericordia, de cositas que aquí, de penitencias, de cualquier... ¿No? Bueno, voy a ver entonces cómo. ¿Será que usted puede ser perdonado de sus pecados? ¿Sobre qué? Y eso es muy importante porque ahorita les voy a hablar de algo que se llama el propiciatorio. Un lugar en el templo, más bien en el lugar santísimo. Y esto es importante. Hermanos, somos amigos. Ustedes pueden ser perdonados sobre la base de la fe que usted tenga de que el Hijo de Dios tomó sus pecados y derramó su sangre por usted. Si usted no cree que el Hijo de Dios derramó su sangre por usted para cubrir la multitud de sus pecados, evidentemente usted no entra al reposo. Pero ese derramamiento de sangre es muy útil. Ahorita se los voy a mencionar más adelante. Así que, enfocados en el aspecto del perdón de los pecados, tenemos que pensar en derramamiento de sangre, en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sé que sus oídos han escuchado el evangelio de mi boca. Lo que yo me pregunto es si lo ha escuchado su corazón de la boca de Dios. Y por eso vengo al versículo 7. Al final. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál voz, tú dirás? La voz de Dios llamándote al arrepentimiento. La voz de Dios diciéndote, eres culpable, pero mi Hijo murió por ti si crees. La voz que te dice, no desprecies este llamado. Y la voz que te dice, ahora sí saltemos al versículo 16, la voz que te dice, acércate pronto, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque allí vas a alcanzar misericordia, porque allí vas a alcanzar gracia para el oportuno socorro de tu alma. Qué bueno que tú escucharas esa voz, no tanto de mi boca, sino en tu corazón. Mañana habrás sabido si la escuchaste de la boca del pastor o si la escuchaste de la boca de Dios. Porque si mañana continúas en tus delitos y pecados, porque si mañana continúas sin querer saber nada de Dios, porque si mañana continúas planeando las fechorías y las maldades, entonces tú sabrás que escuchaste estas palabras de mi boca. Pero incluso si ahora mismo las escuchaste de la boca de Dios y retumbaron tu corazón, sabrás a partir de este momento si verdaderamente has creído que empiezas a tomarle fastidio al pecado, comienzas a aborrecer el pecado, a despreciar el pecado, a apartarte del pecado y a la vez a acercarte a Cristo. Ahí podrán saber todos los aquí presentes si la escucharon de mi boca o si la escucharon de la boca del Señor en sus corazones. Acerquémonos pues, vamos a considerar ya en lo que queda de tiempo este texto 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una orden. Acércate. Ya sabes que el hombre desobedeció a Dios, le dio la entrada al pecado y con la entrada al pecado, la cercanía del hombre con Dios ya pasó a ser una lejanía.
Las personas creen que tienen comunión con Dios por decir en la mañana, Dios, te doy gracias por mi vida. No, señores. La comunión con Dios es algo mucho más que una oración. El pecador perdió la comunión con Dios. La cercanía de Dios con el hombre se acabó. Los expulsó del jardín del Edén, les quitó la bendición o las bendiciones y Dios mismo se apartó de ellos. ¿Pero qué implica acercarse? Bueno, quiero que le preste atención a esto, hermanos. Si usted está en una esquina con una mala compañía y en la otra esquina está ese amigo bueno, ese amigo que lo conduce, que lo protege, ese amigo que suple su necesidad, ese amigo que siempre lo está encaminando hacia el bien, y ese amigo le dice, Ananías, ven. Y Ananías, que está en la esquina haciendo cosas malas con su mal amigo, tiene dos opciones: quedarse ahí y no responder y no acercarse a ese amigo que le va a hacer bien, o ir caminando hacia donde está su amigo. El acérquese implica en realidad dos acciones. La primera, apartarse del mal amigo, ¿sí me entendieron? Y la segunda, acercarse, ya es la acción al buen amigo que lo llama. Yo no puedo, frente a un llamado de estos, que es el llamado de Dios mismo para usted, pecador, yo no puedo decir que significa acérquese mientras usted va disfrutando de su pecado. Acérquese con todo su pecado. No, señores. Ese acérquese es, deje atrás su pecado. Arrepiéntase de su pecado. Y ese acérquese implica la fe en el Cristo que me está llamando, o en el Dios que me está llamando por medio de Cristo. Así que, mis amados hermanos, por un lado, ese acérquese implica apartarse del pecado en arrepentimiento, mientras que por el otro implica aproximarse al trono de gracia en fe, creyendo que allí vamos a tener lo que nuestras almas necesitan: misericordia y gracia. Pero luego el texto dice, acerquémonos, deje el pecado, dele la espalda al pecado. Si Dios ha hecho la obra, usted piensa ya de manera diferente del pecado, se fastidia con el pecado, no quiere el pecado y va hacia Cristo en fe. Ahí vemos las dos gracias concomitantes: la fe que nos permite darle la espalda, el arrepentimiento, que nos permite darle la espalda al pecado, y la fe que nos lleva a abrazar a Cristo. Ahí las vemos las dos junticas. Este es un llamado claro de fe y arrepentimiento para usted que no ha creído en Cristo, para que se acerque, pero dice confiadamente. Ustedes recuerdan el versículo 3, yo se los leo, versículo 2, yo se los leo, porque también a nosotros se nos exhortó, lo estoy parafraseando, porque también a nosotros se nos exhortó a acercarnos al trono de gracia, pero ellos no hicieron caso. Ellos no quisieron acercarse. O intentaron acercarse, pero no de manera confiada. Esta expresión, acerquémonos confiadamente, indica con la seguridad, no importa, amigo, si usted es el más vicioso de todos los pecadores, no importa si usted lleva años cometiendo el pecado, no importa si usted es un practicante asiduo del pecado, no importa lo que usted haya hecho ni cómo lo haya hecho, no importa. Si Dios ha obrado en usted, acérquese con la plena convicción que cuando se levante del trono de gracias no será la misma persona. Tendrá perdón de pecados y en el trono de gracia encontrará lo que su alma tanto necesita y a la vez de lo que ella tanto carece: gracia.
En el trono de gracia encontrará misericordia. ¿O acaso su vida sin Cristo no es una miseria? Allí encontrará que ya la vida miserable sin Cristo será convertida en una vida cristiana, no en una vida religiosa, no en una vida amargada. La vida cristiana ni es amargada ni es religiosa. Es una vida llena de amor y de gratitud. Es una nueva vida que tiene propósito y sentido. Es una vida nueva en Cristo en la que nosotros agradecemos por haber cambiado nuestro lamento en baile. La vida en Cristo es una vida de celebración porque entendemos la magnitud del hoyo de donde la diestra de poder nos sacó. La vida cristiana no es una vida aburrida sin poder hacer nada. No, es una vida llena de gratitud porque entendemos las tinieblas de las que Él nos sacó a la luz admirable de Cristo. Oh, mis amigos, ahora te vemos aterrado y nos aterramos de que frente al Evangelio no lo abraces. Bueno, acércate confiadamente, no dudes, y allí encontrarás la paz que tu alma necesita y el perdón que requiere. Pero luego dice, acerquémonos, ya entendimos, acerquémonos. ¿Y cómo me acerco? Confiadamente, sin dudar, porque allí vas a ser perdonado, allí. Dice, al trono de gracia. Esta expresión, hermanos, es muy interesante, porque la manera más fácil de nosotros verlo, y no hay pecado ni hay error si lo vemos de esa manera. La manera en la que nosotros nos imaginamos a leer esto, ¿cierto? Es acérquese pues al trono de gracia, donde está sentado el Señor, ¿no es así? Donde está sentado el Señor. Bueno, y lo podemos entender de esa manera. Pero hay algo más que eso, y esto es lo hermoso del asunto. El trono de gracia del que me habla Hebreos 4:16 es conocido como el propiciatorio. El propiciatorio es en realidad la parte superior del arca. Ustedes recuerdan que cuando el arca fue construida con 2 querubines con alas extendidas cubriendo el arca, ¿cierto? La base donde están los querubines o la tapa del arca, a eso se le llama el propiciatorio. ¿Qué sucedía en el propiciatorio? El propiciatorio, además, me excusan, estaba en una parte del templo llamado el lugar santísimo. Teníamos los atrios públicos, teníamos el lugar santo, pero teníamos el lugar santísimo. El lugar santísimo denotaba en aquel entonces la presencia misma de Dios. Ahora bien, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo y rociaba sobre el propiciatorio la sangre de los sacrificios de los animales. Rociaba sobre el propiciatorio la sangre de los sacrificios de los animales. ¿De cuáles? Bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero si no estoy equivocado, creo que rociaba la sangre del toro por sus propios pecados y la sangre del macho cabrío por los pecados de todo el pueblo. Usted ya va a entender para qué es todo esto. Pero sobre el propiciatorio. Y ojo con esto, a ese propiciatorio que es la placa que cubre el arca, también se le conoce en inglés como mercy seat o la silla de misericordia. ¿Ya entiende usted? La traducción en inglés se hizo como mercy seat o la silla de misericordia, que en nuestra traducción es trono de gracia. Así las cosas, el trono de gracia era aquella parte del templo en la que Dios mismo se encontraba con el sumo sacerdote y sobre la base de la sangre del sacrificio el pueblo tenía perdón de pecados. ¿Sí la comprendieron? Sobre la base del derramamiento de sangre
en el trono de gracia, entonces el sumo sacerdote salía perdonado y también perdonado el pueblo. ¿Qué quiere decir entonces el trono de gracia en nuestro texto? Es el lugar de la presencia de Dios. Es el mejor lugar para el alma del pecador. El trono de gracia es la fuente de donde brota el perdón de pecados para los pecadores sobre la base de la sangre derramada por Cristo, ya no sobre la sangre derramada del toro ni de los machos cabríos, sino de Cristo. Pero hay algo más. En aquel entonces, los pecadores no podían entrar, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los levitas. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, una. Nadie más podía entrar. Hoy son los pecadores, eres tú, a quien Dios le dice: no te quedes afuera del templo. Entra decididamente. Entra en mi presencia. Pastor, ¿y a dónde tengo que ir? Aquí, en su casa, mientras va en el bus, cuando llegue al trabajo. No importa. El Señor te dice: entra en mi presencia. Encuéntrate conmigo allí. Y yo te perdonaré pecados sobre la base de la sangre derramada por mi Hijo. Qué hermoso es el Señor. Esto es una maravilla. Dios no ha dejado de perdonar. Él sigue salvando y las puertas del cielo, gracias a Él, aún permanecen abiertas. Pero vendrá un día en el que aquel que se sienta en ese trono ya no salvará más, sino que condenará. Hoy usted puede acercarse y debe acercarse al trono de gracia y tiene que acercarse confiado de que será perdonado. ¿Sobre la base de qué? De la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario por ti. ¿Crees eso? Entra al trono de gracia y hoy mismo serás perdonado. ¿No lo crees? Enfréntate a la ira de Dios al darle la espalda al Evangelio. Queremos que no sea así, pero es su decisión. Si usted decide mantenerse distanciado de Dios y del trono del cual fluye misericordia y gracia, y si usted persiste en seguir dándole la espalda a Dios, negándose a creer el Evangelio, siguiendo en la multitud de sus pecados, entonces debe decirle esto: donde quiera que esté, y por muy apartado que esté de Dios, la justicia divina lo alcanzará y lo tomará y le hará pagar por cada uno de sus pecados. ¿No quiso a Cristo? ¿No confió en Cristo? ¿Le pareció imposible creer que Cristo llevó sus pecados? Bueno, la consecuencia es, bueno, si Cristo no pagó por sus pecados, entonces pague usted por los suyos. ¿No quiso ser representado por Cristo? Entonces represéntese a usted mismo y lleve sobre usted ya no el infierno comprimido en 6 horas, sino toda la eternidad. La decisión siempre es nuestra. Pero yo vuelvo y le arguyo ya para terminar. ¿Cómo podrá usted preferir estas cosas? El castigo y la ira de Dios y el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo podrá preferir esas cosas ante la invitación? Acérquese de manera confiada al trono de gracia. Pídeme perdón allí y sobre la base de la sangre derramada de mi Hijo por ti, ahí te perdonaré. Qué cosa más hermosa, hermanos. Ese es nuestro buen Dios. ¿Acaso podrá el pecador encontrar algo mejor para su alma que el perdón de pecados? ¿Acaso podrá existir un lugar más apropiado para el pecador que entrar en la presencia del Señor mediante la fe en Cristo y pedir perdón por sus pecados con base en la sangre derramada por Cristo en el Calvario? No, no las hay.
No hay un mejor lugar para su alma que entrar en la presencia de Dios. No lo hay. Venga pues al Señor Jesucristo, crea en Él y preséntese delante de Dios diciendo: Señor, sé que merezco el pecado, pero ya creí en Cristo. Y yo sé que Él llevó sobre sí mis pecados y me hizo acepto a ti. Todo eso sucede dentro. Allí entrarás en el reposo. El reposo no está en lo que haces, sino en lo que Cristo hizo por todos los que creen.